Muy buenos días a todos los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuaremos nuestro trabajo de aprendizaje en el área de razonamiento verbal. Bien, a todos los estudiantes les vuelvo a repetir que seguimos aprendiendo desde casa. Nuestro aprendizaje tiene que ser constante y práctico. Siempre vamos a reforzar a través de ejercicios y cualquier duda, siempre estamos para esclarecer cualquier tipo de interrogante que tengamos. Bien, vamos a trabajar entonces el área de razonamiento verbal que corresponde lógicamente al curso de comunicación. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy importante. Este tema de suma importancia está relacionado a lo que ya íbamos trabajando anteriormente, que es la semántica y los campos semánticos. Hemos hablado un poco acerca de esta relación semántica de suma importancia que es la sinonimia. La sinonimia es una de las relaciones semánticas quizás más importantes dentro de los ejercicios que se deben resolver en cualquier examen de admisión para el área de razonamiento verbal. Esto corresponde a la balota número 2, que en algunos casos ni se considera una balota, sino esta se estudia dentro de las relaciones semánticas. Pero nosotros vamos a considerarlo como una balota, siendo que quizás no es muy extensa, pero es de suma importancia practicarla. Entonces, la palabra sinonimia proviene de dos términos latinos, lógicamente, vamos a decir etimológicos del griego, no del latín. Etimológicos griegos, viene de dos términos griegos etimológicos. Que sería sin, que es con, y onima o onoma, que es nombre. Entonces tendría la relación con nombre o igualdad de nombre o el mismo nombre. Vamos a definirlo de esta forma a la sinonimia. También vamos a decir que la sinonimia va a tener una variación o clasificación para encontrar una diferencia ligera en cualquier ejercicio de razonamiento verbal. La sinonimia entonces se va a dividir en dos tipos, la sinonimia absoluta y la sinonimia relativa. Es por este motivo que nuestro propósito a trabajar el día de hoy será el siguiente. Será diferenciar la sinonimia absoluta de la relativa, llegar a diferenciar cuáles corresponden a una sinonimia absoluta, que es prácticamente la que cualquier ejercicio de razonamiento verbal nos tendría que llevar a la respuesta, a cambio de la relativa, que vamos a utilizarla en otras ocasiones, pero es también de suma importancia. Vamos a también a ver que nuestro título a colocar para la elaboración de nuestros organizadores gráficos será la sinonimia. Sí, no te olvides que debemos realizar nuestros organizadores gráficos y que muy pocos compañeros lo están trabajando debidamente. Estos organizadores gráficos registrados en tu cuaderno nos van a ayudar de refuerzo, además que sirven de evidencia para este año de trabajo remoto o trabajo desde casa. Vamos a continuar entonces nuestro trabajo a partir del vocabulario del día. Tenemos el vocabulario número 5 del día. Seguimos siempre aprendiendo nuevos términos y nuevas palabras que debemos poner en práctica justamente para estas dos balotas de suma importancia, que es la sinonimia y la antonimia. Tenemos nuestro primer término, que vendría a ser charada. Charada tiene como primer sinónimo al término adivinanza. Quiere decir que una charada equivale a una adivinanza, a un acertijo o a un enigma. Si podemos colocarlo esta en un campo contextual, podríamos decir lo siguiente: aquel niño dijo una charada muy interesante. O mi mamá dice charadas muy, muy bonitas, ¿no? De repente con un aprendizaje. Muy bien, veamos entonces la segunda palabra de nuestro vocabulario. Vendría a ser clemencia. Clemencia tiene como sinónimo, como primer sinónimo a indulgencia. Indulgencia también podría ser compasión o compasivo. Entonces, tener clemencia es tener compasión, casi siempre con otro ser humano. Generalmente las personas o quizás algunos religiosos o personas de buen corazón utilizan
prácticamente en su contexto muy habitual este término, ¿no? Ser compasivos o tener mucha clemencia. Si yo podría decir, mi enemigo tuvo mucha clemencia frente a lo que le hice, o sea, fue muy compasivo y hasta llegó a perdonarme. Veamos entonces nuestra tercera palabra del día. Sería el término cohecho. Cohecho asemeja a corrupción. Muy bien, cohecho asemeja a corrupción. ¿Qué quiere decir corrupción? Es aquella persona que comete actos ilícitos, incorrectos, impropios, que no están quizás de acuerdo con la norma o la ley que se establece. También podemos decir que es un soborno o una coima. Entonces, cohecho podría ser corrupción, soborno o coima. De esta manera podemos decir que muchos congresistas eh, tuvieron actos de corrupción, actos cohechos muy fuertes en nuestro país. Bien, podemos ponerlo siempre en un campo oracional. Veamos la siguiente palabra. La siguiente palabra vendría a ser colofón, que como sinónimo tenemos al término epílogo. Epílogo, sí, colofón con el término epílogo. ¿Qué significa colofón? Colofón también asemeja a la conclusión, a la parte final o al epílogo de algo. Es el fin, generalmente de un libro, de una historia, una conclusión de algo. Entonces, el colofón que leí la noche anterior estuvo muy interesante, ¿no? La conclusión o el final de la novela que leí estuvo muy interesante. Veamos ahora la siguiente palabra o término. Tenemos el término contrito. Contrito asemeja a arrepentido como primer sinónimo. Contrito asemejaría a arrepentido. También estaría con el término dolido o compugnado, dolido o compugnado. Arrepentida es aquella persona que quizás reflexiona acerca de algún error que haya cometido. Entonces está dolido, ya no quiere sentir quizás aquel tipo de error y prefiere de esta manera liberarse de cualquier daño que haya cometido. Entonces, contrito. Si podemos ponerlo en un campo oracional, podemos decir que aquel niño está contrito por lo que le hizo a su hermano, ¿no? Está arrepentido por lo que le hizo a su hermano. Bien, estas serían las 5 palabras del vocabulario del día de hoy. Ahora sí podemos entrar a conceptualizar de mejor manera y entender de qué trata la sinonimia. Veamos. Podemos decir 2 ejemplos de sinónimos aquí, pequeña y chiquita. Pequeña y chiquita. Estas 2 palabras son sinonímicas o sinónimos entre sí. Quiere decir que si yo pudiera utilizarlas, tendrían el mismo significado. Dice que todos los sinónimos pueden ser un fenómeno semántico, lógicamente porque hemos dicho que pertenece a la semántica y está en una de sus relaciones, como ya hemos visto las anteriores. Dice que todo sinónimo pueden ser diferentes significantes, ya sabemos que los significantes son las palabras, pero en el mismo campo semántico. Por ejemplo, este término, o mejor dicho, este significado de persona de baja estatura, pequeña o chiquita, pertenece a ese campo semántico de baja estatura, campo semántico, pero corresponden para este campo semántico 2 significantes diferentes, el término pequeña, chiquita, chata, enana, etcétera. Van a seguir perteneciendo a este campo semántico teniendo diferentes significantes. También dice pertenecen a la misma categoría gramatical. Recuerda la polisemia y la homografía u homonimia. Hablábamos de categorías gramaticales. Generalmente se encuentran siempre las 3 principales, que son verbo, sustantivo y adjetivo. Estas categorías gramaticales nos ayudarán a diferenciar a los sinónimos. Por ejemplo, date cuenta que dice pertenecen a la misma categoría los sinónimos. Un sinónimo tiene que tener su otro sinónimo u otro término significante que sea de la misma categoría. Pequeña, ¿qué es? Es un adjetivo. Y chiquita
también vendría a ser un adjetivo. Esa niña pequeña, esa niña chiquita. Entonces podemos decir que sí pertenecen a la misma categoría gramatical. Después tenemos que presentan significados iguales o parecidos. Si son iguales, significados totalmente iguales en su totalidad, vamos a decir que pueden llegar a ser absolutos. Y si son parecidos o relativos, como su mismo nombre lo indica, van a tener significados algo diferentes, por ende van a ser relativos. Bien, entonces la sinonimia se dice que son dos palabras sinonímicas cuando su significado es similar o ambas palabras son intercambiables en un contexto concreto. Significado similar o ambas palabras pueden intercambiarse en un contexto concreto. Para que exista una correcta relación de sinonimia, ambas palabras deben tener la misma categoría gramatical, como ya lo hemos dicho, y la sinonimia total no existe, solo se da entre algunos términos científicos, hablando de absolutas o totales. Las palabras que son sinonímicas o sinónimas, lo que son parcialmente, es decir, son intercambiables en algunos contextos, pero no en otros. Bien, veamos entonces nuestros dos tipos de identificación de los sinónimos. Tendremos a los sinónimos de forma directa o absoluta, que generalmente, si hablamos de absolutas completamente, se dan en un campo científico, pero también se van a dar en quizás en un contexto oracional, y esto lo vamos a entender un poco más adelante. Y la sinonimia indirecta o relativa, que se van a dar también en contextos oracionales, pero más cambiantes. Entonces, ¿de qué se tratan este juego de palabras sinonímicas o sinónimas? Dice, la sinonimia directa o absoluta se da cuando los significantes, o sea, las palabras independientes, se los asocia o se les asocia. Cuando las palabras independientes se asocian a dos términos, dos palabras, son totalmente independientes, pertenecen a un mismo campo semántico, se llegan a asociar por presentar o tener la presencia de significados de equivalencia exacta. Quiere decir que si yo digo este término en un contexto y digo el mismo término en otro contexto, estas no van a variar, van a tener el mismo significado. Eso me dice la sinonimia directa o absoluta. Entonces, yo utilizo acá, tengo dos términos, ratero y ladrón. Son sinonímicas o sinónimos entre sí. Vamos a jugar primero con el término ratero. Si yo le voy a dar un contexto, a ver, ayer entró un ratero a mi casa. Quiere decir que ayer entró una persona con intenciones malas de quizás sacar todos los bienes materiales y llevárselos, un ratero a mi casa, ¿no? Y lo cambio de contexto. Ayer un ratero me atrapó o me amenazó en la esquina para llevarse mis pertenencias. Entonces el ratero sigue siendo esta mala persona con intenciones negativas de llevarse nuevamente objetos de materiales de valor. Listo, entonces yo lo puedo cambiar de campo o campo oracional, ¿no? De oración y va a tener el mismo significado. O también puedo utilizar en dos oraciones estas dos palabras, igual van a seguir teniendo el mismo significado. Ayer entró un ratero a mi casa a llevarse objetos materiales. Ayer entró un ladrón a mi casa a llevarse objetos materiales. Entonces no va a cambiar utilizando estas palabras el contexto de la oración. Va a ser el mismo significado, no va a haber una variación en ella. A eso se refiere. Veamos el siguiente caso de sinónimos relativos o sinónimos indirectos. Dice, es una condición semántica los sinónimos relativos. Dice se da cuando significantes, o sea, palabras diferentes, poseen significados que no tienen igualdad total, que tienen una igualdad parecida, por eso son relativos o indirectos.
sino que son relativos y varían según el contexto. Entonces van a variar según el contexto. Podrían llegar a ser parecidos, pero no son en su totalidad. Veamos, vociferar y gritar. A simple vista y análisis rápido podríamos decir que son sinónimos, sí, pero ahora tengo que diferenciar si llegan a ser relativos o absolutos. Podríamos decir que significan totalmente lo mismo, pero esto no es verdad. Si yo digo, en la exposición de Daniel, vamos a poner el caso de la exposición de Daniel ya. Él, o sea, Daniel, él tuvo que vociferar para que su audiencia lo entendiera mejor. Para que su audiencia le entendiera mejor. Daniel tuvo que vociferar para que la audiencia, el público, lo entendiera mejor. Ahora cambio y le pongo el otro sinónimo que supuestamente vendría a ser casi igual, vamos a decirlo. Él, o sea, Daniel, tuvo que gritar para que la audiencia lo entendiera mejor. Veamos en el contexto. Si dice entender, que el público lo va a llegar a entender con este acto o esta acción que Daniel va a realizar, cuando una persona grita, ¿te entiende mejor? Mejor dicho, ¿lo entiendes mejor? Definitivamente no. Y vociferar es no gritar, sino levantar la voz para que lo entiendan mejor. ¿Te das cuenta? Hay una ligera diferencia en sus significados, quizás hasta en sus semas y sememas. Hay una ligera diferencia, pero no es total, es relativa, es indirecta. Entonces, esta pequeña diferencia al análisis de que utilizo la misma palabra las dos palabras en un campo oracional me van a dar que hay una diferencia. Si no diera una diferencia, entonces podría decir que son absolutos. Veamos a ver lo siguiente. Vamos a ver vamos a ver qué cosa es la precisión semántica. Esto de precisión semántica es cuando debo o no debo utilizar estos campos oracionales. Dice, es la condición básica que se debe tener en cuenta este fenómeno semántico llamado sinonimia. Es una condición que debe tener cuando realizamos ejercicios de sinonimia. Dice que consiste en reconocer el significado cabal, el significado total de las palabras, en consecuencia, su utilización correcta según el contexto. Yo debo distinguir en qué momento está correcta e incorrecta esta palabra. ¿Y cómo lo voy a lograr? Sabiendo el significado de esta palabra. Y si yo sé el significado de esta palabra, puedo interpretarlo en el contexto si es correcto o incorrecto. ¿Sí? Veamos entonces. Dice, si yo utilizo el término quebrar tú sabes que es romper. Tú puedes quebrar una puerta, puedes quebrar una ventana, puedes hasta quebrarte un pie. Yo puedo utilizar en diferentes contextos esta palabra. Entonces yo podría decir, Adriana quebró una ventana jugando voleibol. Y está bien porque significa rompió, ¿no? Pero si yo voy a utilizar el término en este contexto de una parte de mi cuerpo, como puede ser la parte de mi brazo, mi mano, la muñeca específicamente, dice el término quebrar, ya no tiene este significado de romper en alusión a fracturar. O sea, tú te puedes romper. Claro, tú puedes decir, Adriana se rompió la muñeca. Sí, pero cuando utilizas el término quebrar, lo puedes llegar a utilizar, pero no sería lo correcto esencialmente, porque quebrar es romper para objetos y no romper exactamente para un hueso o una parte de tu cuerpo. Jamás dices, generalmente tú no dices se ha roto, bueno, dice se ha roto la cabeza, pero no dices se quebró la cabeza, casi no lo utilizas ese término. Y en medicina, porque es absoluto, utilizan justamente el término fracturar. Y lo correcto sería en términos de huesos, Adriana se fracturó la muñeca. ¿Sí? Se fracturó la muñeca. Entonces yo tengo que darle esta precisión semántica en qué momento utilizo este significante con este significado y en qué otro momento utilizo este otro significante con este otro significado.
Muy bien. Veamos algunos ejemplos de lo que corresponde a sinónimos relativos y sinónimos absolutos. ¿Qué nos dice? Nos dice, los sinónimos directos o absolutos, por ejemplo, tenemos acá el término obeso y gordo. Si yo esto lo utilizo en diferentes campos oracionales, van a significar lo mismo. Mi tío es muy obeso por consumir comida chatarra. Mi tío es muy gordo por consumir comida chatarra. Sí tiene los mismos significados, que es cantidad de masa corporal excesiva a la normal. Claro, veamos entonces, pero yo, a ver, yo no puedo decir de repente otro término. A ver, también este podemos reflexionarlo por intensidad, ¿no? Gordo y obeso son intensos, son más fuertes, más, vamos a decir, con mayor intensidad a cualquier otro término. Veamos un ejemplo de sinónimos relativos. ¿Cuál es la diferencia? Dice, tenemos dos palabras, paz y calma. Estas se van a dar en diferentes contextos. Por ejemplo, buscaba la paz en su vida. Claro, buscaba la tranquilidad, la calma en su vida. Podríamos decir que sí, son sinónimos. Pero si yo lo pongo, ambos países firmaron la paz. Ambos países firmaron la paz, o sea, firmaron la calma, firmaron la tranquilidad. Entonces, en este otro contexto ya no tendría el mismo valor de significado. Veamos aquí otro ejemplo. La niña hace su oración a Dios. Quiere decir en este contexto oracional que reza, hace una oración, una petición a Dios. Y luego dice, los niños escriben dos oraciones o escriben una oración en su cuaderno. Esta misma palabra va a tener justamente otro significado cambiándole de contexto oracional. Quiere decir que si yo le voy a cambiar, uno significa petición y el otro significa un escrito con sentido completo. Entonces van a quizás variar un poco, pero son sinónimos, sí, relativos. ¿Qué cosa me puede ayudar a diferenciar que sí son sinónimos? Ambas palabras, oración, oración, vamos a decir que podrían ser una categoría gramatical que va a diferenciarlas de las demás. A ver, para entenderlo mejor vamos a continuar con nuestros ejercicios, algunos ejercicios muy básicos para entender muy bien a lo que es la sinonimia. Veamos, dice, relaciona las siguientes palabras con su correspondiente sinónimo. ¿Qué te dice? A ver, veamos la primera. Vamos a ir a el término, a ver, vamos al término lobrego. Vamos al término lobrego. ¿Qué cosa es lobrego? Lobrego vamos a decir que es oscuro, tenebroso, sombrío, melancólico y triste. ¿Te das cuenta que siempre va de lo absoluto a lo relativo, de lo absoluto a lo relativo? Me están diciendo que el lobrego es oscuro, algo que no, que quizás es tétrico, tenebroso, que da miedo, es sombrío, sin ningún tipo de luz, pero también por otro lado podría ser melancólico, tristeza, agonía, ¿no? Que está mal emocionalmente. Muy bien, entonces podemos decir entonces que lo brego se encuentra en aquí. Muy bien. Veamos la siguiente palabra. Tenemos el término, a ver, impoluto. Vamos con la D, impoluto. A ver, limpio, algo realmente claro, algo limpio. Entonces, por ejemplo, la Virgen era impoluta, ¿no? Era limpia, era clara, prácticamente, vamos a decir, hasta inocente en algún contexto podemos utilizar. Muy bien, entonces nuestra respuesta sería la D. Listo, entonces impoluto es limpio, 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 limpio. Bien, veamos entonces la siguiente palabra. Vamos con óbice, óbice. Óbice vendría a ser, a ver, tenemos dos opciones. A ver, ¿cuál crees que es? Analízalo. Te doy unos segundos. Tenemos contienda, litigio, rencilla, disputa y pleito, ¿no? Y otro tenemos implorar, suplicar, rogar, impetrar e instar. ¿Cuál sería? Muy bien, los que han pensado justamente
en la primera alternativa, que es pleito, disputa, rencilla, ¿no? Muy bien. Óbice. Y veamos la última. Entonces, deprecar va a ser rogar, suplicar, implorar. Y ya también hemos visto este término en nuestra práctica o vocabulario diario. Excelente. Veamos entonces nuestro siguiente ejercicio. Veamos nuestro siguiente ejercicio. Identifica el sinónimo que corresponde a la palabra propuesta. Identifica el sinónimo que corresponde a la palabra propuesta. Veamos. Dice, la palabra propuesta dentro de este campo oracional es, uno, fue, la fámula fue acusada del robo de las joyas. La fámula. Veamos aquí en el contexto. Ya tenemos las respuestas marcadas, pero veamos en el contexto. Nos dice que fue acusada del robo de las joyas. ¿Quién fue una persona que le consideran fámula? Esta persona entonces vendría a ser un sustantivo, ¿sí? Un sustantivo. Si te das cuenta, todas las alternativas son sustantivo, joven, niña, anciana, doctora, pero te dice que fue acusada por el robo de las joyas. ¿A quién se le acusa por el robo de unas joyas? A una doctora, imposible. A un joven podría ser, a una niña, no, ni a una anciana. Entonces podría ser un joven o una criada, viendo que no tendría la respuesta. ¿Y a qué semeja más fámula? Aquella persona que trabaja dentro de un campo del hogar, entonces nuestra respuesta por ende sería criada. Veamos el siguiente ejemplo. El hombre longevo apenas podía caminar. El mismo contexto te dice, un hombre longevo apenas podía caminar, que ya no podía caminar. Entonces este va a ser vamos a decir, el hombre longevo. Aquí tendría la función de que, ¿cómo es? Es un anciano, entonces vendría a ser la característica de anciano o joven, ¿no? El hombre joven o el hombre anciano, entonces vendría a ser un adjetivo. Si es de tipo adjetivo, vamos a poner, podría ser inválido, avaro, delgado o enfermo. ¿Te das cuenta? Todos son adjetivos que se le atribuye al término hombre. Y arriba nos decía que consideremos siempre vamos a decir, las estas relaciones que siempre encontramos, que son vamos a decir, los sustantivos, los adjetivos y los verbos. Entonces, la palabra o nuestra respuesta sería anciano. La siguiente, su mal talante, talante, y el brillo de sus ojos lo delataron. Su mal talante y el brillo de sus ojos lo delataron. Quiere decir que al mirarle a los ojos y por ver algo mal, a su mal aspecto, algo así, dice que lo delataron. Veamos entonces, tendríamos el término expresión como respuesta. Su mala expresión y el brillo en sus ojos lo delataron. Su mal aliento, su mal peinado, su mal olor o su mal semblante. También podremos decir que podría ser semblante y el brillo de sus ojos lo delataron. Pero ¿cómo me doy cuenta? A ver, vamos a ver. Te dice su mal talante. Talante. ¿De qué está hablando acá? Y el brillo de sus ojos quiere decir que está en un contexto o campo semántico de el rostro, ojos, nariz, mirada, boca. Entonces, semblante, sí, asemeja rostro y expresión también. Todos los demás son eliminados. Vamos a ver. Entonces, si tengo semblante y expresión, me dice su mal semblante y el brillo de sus ojos. Pero ¿cómo sus ojos brillan si es un mal semblante? Y el semblante siempre es en general. O sea, si es un mal semblante, desde las cejas, los ojos, vamos a decir, las expresiones de la frente, etcétera. Entonces, este término no podría dar en sinonimia, pero su mala expresión y el brillo de sus ojos, claro, su mala expresión y el brillo de sus ojos, como que en algo no le gusta, ¿no? De repente algún personaje que está representando en una película no le gusta y da a entender eso. Vamos con la cuarta. Eres un hombre sabio e irrespetuoso. Ese ya te está dando el valor que significa lo mismo, e irrespetuoso.
Entonces, safio es igual a irrespetuoso o tiene una relación, vamos a decir casi práctico. Mira, ya te está dando, es un hombre safio e irrespetuoso. Sinónimo de irrespetuoso también va a ser safio. Malo e irrespetuoso, no. Franco y respetuoso, no. Dócil y respetuoso, no. Veraz y respetuoso, tampoco es grosero. La misma pregunta te está dando su respuesta. Muy bien, de esta manera hemos visto los ejercicios que corresponden a la sinonimia. Entonces, si te digo, ¿qué aprendimos el día de hoy? Podremos decir, aprendimos acerca de la sinonimia, su clasificación y cómo llegar a diferenciarlos en un campo oracional siempre. ¿Cómo lo aprendimos? A través de algunos ejemplos y nuestros videos correspondientes. ¿Cómo lo pondremos en práctica? A través de nuestras prácticas, nuestras fichas de trabajo o módulos de trabajo que también con apoyo de nuestros organizadores visuales podemos resolver de mejor manera. También en ayuda de nuestro diccionario, muy importante, para que de esta manera siga creciendo nuestro vocabulario o léxico diario. Bien, entonces de esta manera yo me despido hasta la siguiente sesión de aprendizaje que continuaremos con ejercicios de sinonimia.